Es un gusto estar una vez más en Iglesia de Cristo, Luz de las Naciones, y compartiendo la palabra del Señor. Hoy es un tiempo muy especial en el que el Señor nos ha dado una misericordia más, una visitación más a cada uno de nosotros y a nuestros corazones. Estoy muy agradecido con el Señor por tener la oportunidad de poder compartir con usted en esta hora. Así que le pido que me ayude a orar para que sea el Señor el que nos hable y nos bendiga en este tiempo. Padre bendito, Dios de misericordia, muchas gracias te damos por tu gran amor, Señor, de reunirnos delante de ti, en tu presencia estamos, Padre. Te pedimos que bendigas hoy la palabra que vamos a recibir, Señor, para que cada uno de nosotros la podamos hacer propia. Y, Señor, que esta palabra bendita que tú tienes para nosotros cambie nuestro corazón para siempre. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. Amén y amén. Gloria a Dios. Así que vamos a ir al estudio de la palabra, y para eso nos vamos a ir al libro de Romanos, capítulo 8 y versículo 28. Usted ha oído muchas veces tal vez este versículo, pero hoy vamos a estudiarlo y vamos a ver qué es lo que Dios nos quiere hablar. Leamos, y dice así la palabra: y sabemos que para los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien, esto es, para los que son llamados conforme a su propósito, porque a los que de antemano conoció, también los predestinó a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Gloria a Dios. Entonces, la palabra acá nos está enseñando que hay tiempos en que nosotros vamos a pasar por situaciones que son desagradables para nuestra vida. Hay cosas que nosotros vamos a decir, pero ¿por qué me tocó a mí pasar por tal cosa? Tal vez cuando usted era niño pasó por situaciones difíciles, tal vez por necesidades económicas o enfermedades o qué sé yo. Pero mire lo que dice la palabra: y sabemos que para los que aman a Dios. ¿Ama usted a Dios? Yo creo que todos amamos a nuestro Dios, a nuestro amado Dios, y todas las cosas cooperan, ayudan, sirven para bien. Todo lo que nos ha sucedido en la vida tiene un propósito y una enseñanza. Muchos de nosotros nos amargamos, nos enojamos y decimos: ¿por qué Dios permitió que tal vez yo viviera una separación, que yo viviera un divorcio, que yo viviera la muerte de un ser querido, una enfermedad tremenda o un accidente? Póngase usted. Uno dice: pero ¿por qué yo de toda la gente hay tanta gente y a mí me tenía que pasar? A mí me tuvo que tocar esto, ¿por qué? Y entonces el Señor nos habla y nos contesta y nos dice: y sabemos, para los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien. Esto es, no es para cualquiera, sino para los que son llamados conforme a su propósito. Y Dios nos llamó a cada uno de nosotros con un propósito extraordinario, porque Dios nos escogió en el Señor Jesucristo desde antes de la fundación del mundo, para que fuéramos limpios y sin mancha delante de Él. Gloria a Dios por eso, amado hermano, porque nosotros somos un grupo escogido, un grupo de privilegiados a los cuales Dios nos escogió. Y dice la palabra: esto es para los que son llamados conforme a su propósito. Entonces, muchos dicen: pero ¿por qué yo nací si no sirvo para nada? ¿Verdad? Hay gente que empieza a decir: yo no tengo futuro, yo no sirvo, tal vez no me pude preparar en la vida para lo que yo quería, yo no pude seguir adelante, tal vez no pudo seguir con sus estudios o qué sé yo qué. Pero el Señor dice que Él nos escogió y nos llamó conforme a su propósito. Entonces hay un propósito, hay un plan mayor para nosotros que lo que nosotros podemos pensar. Muchas veces nosotros tenemos planes, ¿verdad? Nosotros tenemos planes y decimos: es que yo
yo voy a hacer, yo lo he visto, ¿verdad? Y he oído a muchas personas hablar de eso. Antes que tenga 40 años voy a tener una mansión, voy a ser millonario, voy a hacer esto, voy a hacer el otro, voy a tener esto, me voy a casar. Y tal vez no era el plan de Dios. Seguramente que dice, mire, dice, para los que son llamados conforme a su propósito. Y propósito quiere decir que Dios pensó y dijo, estos mis hijos me van a servir para esto, me van a servir para aquello. Entonces Dios ya tenía un plan predestinado para cada uno de nosotros. Porque el Señor dice, porque yo tengo planes de bien para ustedes y no de mal. Entonces muchas veces nosotros nos sentimos fracasados, sentimos que la vida se nos pasó y que no pudimos hacer nada de lo que Dios tenía determinado para nosotros. Pero no es así, porque Dios tiene un plan perfecto para nuestras vidas. Somos nosotros los que lo podemos adelantar o lo podemos atrasar. En este tiempo vamos a ver algunos de los hombres y mujeres de Dios que aparecen en la palabra del Señor y cómo lidiaron ellos con situaciones adversas. Cada uno de nosotros tiene que pasar por situaciones adversas, pero nosotros tenemos que aprender que la palabra de Dios es viva y eficaz, y la palabra nos va a enseñar a nosotros cómo responder en los tiempos difíciles. Porque a los que de antemano conoció, dice, a nosotros nos conoció antes que fuéramos formados en el vientre de nuestras madres. El Señor ya nos conocía, nuestros espíritus estaban con Él y Él determinó cosas para cada uno de nosotros. Y dice, porque a los que de antemano conoció, también los predestinó. Es decir, ¿qué quiere decir predestinar? Es decir, preparar un destino para. Dios preparó nuestra vida y nos dio un destino que es de bendición, porque dice la palabra que el Señor vino para que nosotros tuviéramos vida y esta en abundancia. Todo lo que sucede en nuestra vida tiene como propósito llevarnos a la culminación. Hay una palabra que se usa mucho en cuestiones de superación personal y es la palabra éxito. La podríamos utilizar muy bien en este punto. Dios quiere que nosotros tengamos éxito en nuestras vidas. El éxito depende de con qué cristal se vea, ¿verdad? Lo podemos definir como un final de bienestar, pero el éxito depende del propósito que Dios determinó para cada uno de nosotros, y podríamos decir que si lo vemos en perspectiva, ¿verdad? Podríamos decir que la vida de muchos hombres de la Biblia no tuvo éxito. Incluso, ¿verdad? Podría alguien decir que el Señor Jesucristo al morir no tuvo éxito en su ministerio, pero fue todo lo contrario, porque Él no se quedó en la tumba, sino que Él resucitó, como vamos a ver más adelante. Esa es la bendición que Dios nos da. Nos da una esperanza, dice la palabra, ¿verdad? Dice que yo sé los planes que tengo para ustedes, planes de bien y no de calamidad, no de mal, para darles una esperanza y para darles un futuro. Entonces, amados, hoy tenemos que tomar esa esperanza en nuestro corazón, porque la esperanza no avergüenza. Dios ha puesto en nosotros una bendición, y todo lo que ha dicho el Señor acerca de nosotros, eso mismo se cumplirá. Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Nuestro Dios lo dijo y Él lo hará. Así que nosotros lo único que tenemos que hacer es descansar en las promesas que Dios ha dado sobre nuestras vidas, porque las promesas en Dios, en Jesucristo, son sí y amén.
Gloria a Dios por eso. Sigamos adelante. Dice, porque a los que de antemano conoció, también los predestinó a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo. Gloria a Dios. Entonces, mire, aquí vamos metiéndonos en el tema. Y dice la palabra que cada uno de nosotros venimos con un propósito, un plan de éxito en nuestra vida, y es parecernos al Hijo de Dios, al Señor Jesucristo. Ese es el trabajo que el Espíritu Santo está haciendo en cada uno de nuestros corazones. Tal vez físicamente cada uno de nosotros somos diferentes. Obviamente hay unos más altos, unos más bajos, unos blanquitos, unos morenitos, de todo, pero este es solo el contenedor externo. Y dice, pero es que ¿cómo una mujer se puede parecer a Cristo? Pues sí, porque se puede parecer no físicamente, porque Dios nos dio a nosotros un envoltorio, nos dio un empaque en este mundo, pero internamente todos somos iguales, todos somos espíritus, y en espíritu el Señor está trabajando con nosotros para que todos nosotros lleguemos a tener la imagen de Jesucristo. Gloria a Dios por eso. Imagínese, hermano, un ejército. Y así es realmente. Nosotros somos un ejército de Cristos porque nos estamos pareciendo al Señor. Ese es el trabajo y ese es el mayor éxito que un cristiano pueda tener en su vida. Parecerse a Jesucristo. Gloria a Dios. Mire, tantas cosas que hay en nuestro corazón, hermano. Realmente, mire, le puedo decir algo. Hay gente que tiene una piadosa religión, ¿verdad? Hay gente que tiene una piadosa religión, si lo podríamos decir de esa manera, hermano, que les gusta la religión y que se visten de religiosos y que se ponen sus ropas de religión y parecen bonitos. Se ven bien bonitos por fuera, pero por dentro, hermano, como dijo el Señor, son sepulcros blanqueados. Entonces nosotros no podemos simplemente tener una apariencia de piedad, sino que tenemos que tener un corazón restaurado y renovado y transformado en la imagen de Jesucristo. Que no nos vamos a parecer. Mire, hay mucha gente que quiere parecerse a su pastor y bueno, le digo, pues ahí sí que cada quien, ¿verdad? Pero nosotros a quien debemos de parecernos es el Señor Jesucristo. Nosotros tenemos que seguir sus enseñanzas. Él para eso nos dejó la palabra, para que nosotros nos preparemos y lo conozcamos a Él. No sabemos cómo es Jesús. Ahí sí que lo hemos visto, ¿verdad? Porque lo pintan como un hombre con barbas y etcétera, ¿verdad? Pero realmente nadie tiene una foto del Señor, pero nosotros tenemos la imagen de Jesucristo, hermano. Tenemos esa imagen que está plasmada en las Escrituras. Recuerde usted que la palabra de Dios es Jesucristo mismo. Él es el Señor. Gloria a Dios. Pues vayamos a lo que dice la palabra en el libro de Génesis. Si usted conoce, pues, quién está en Génesis 12, ¿verdad? El patriarca Abraham. Y dice la palabra que el Señor llamó a Abraham y le dijo: vete de tu tierra y de tu parentela, sal de la casa de tu padre, sal en medio de tus parientes a una tierra que yo te voy a mostrar, le dijo el Señor, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Entonces, eso fue lo que el Señor le dijo a Abraham. En otras palabras, el Señor estaba dándole a Abraham una enseñanza para su futuro. Esto no era de inmediato. Él tenía que ponerse en acción y tenía que hacer algo que Dios le había mandado. Sal de tu tierra y de tu parentela, de la casa de tu padre, a una tierra que yo te mostraré. Esa era la condicional. Y realmente, amados hermanos, este es el consejo
que el Señor le da al patriarca Abraham, pero no solo a él, sino que a cada uno de nosotros que espiritualmente debemos de salir de nuestra tierra, de nuestra parentela, de la casa de nuestros padres. Tenemos que salir de ahí para reconocer una nueva paternidad. Eso no quiere decir que vamos a dejar a nuestro padre y a nuestra madre, porque la palabra dice que el primero de los mandamientos con promesa es: honrarás padre y madre. Entonces, no quiere decir que nosotros dejemos a nuestra familia, quiere decir que espiritualmente nosotros digamos: hoy suelto a mi familia, hoy suelto a lo que yo recibí para recibir algo nuevo. Porque, hermano, el Señor le dijo a Nicodemo que era necesario nacer de nuevo, ya no meternos de nuevo en el vientre de nuestra madre, porque ya no se puede, pues. Pero sí podemos nacer de agua y del Espíritu. Entonces tenemos que nacer de la palabra y del Espíritu Santo. Nosotros necesitamos ser reengendrados, y por eso el Señor le dijo a Abraham: sal de esa tierra donde tú estás, porque yo te voy a dar. Fíjese usted que nosotros somos hechos de tierra, nosotros somos polvo, nosotros fuimos hechos del barro, ¿verdad? Entonces el Señor le está diciendo: sal de tu tierra, sal de tus ancestros, sal de todo lo que ellos pensaron y analizaron y en lo que confiaron. Hablábamos el otro día con unos hermanos en relación a la cosmovisión. Y la cosmovisión es una forma de ver las cosas, una forma de analizar la vida. Y entonces el Señor le dijo a Abraham: sal de tu cosmovisión, porque yo te voy a entregar algo nuevo. Hermano, mire, es importantísimo esto que le estoy diciendo, que nosotros dejemos atrás todas las cosas que ya no nos sirven. Es como que a estas alturas, hermano, nosotros estuviéramos siguiendo las tradiciones que nuestros padres tenían. Tal vez muchos de nosotros fuimos educados en una religión, ¿verdad? Léase cualquiera. Y hermano, si nosotros ya en Cristo siguiéramos las tradiciones, póngase que nosotros fuéramos judíos, hermano. Póngase usted que nosotros que siguiéramos la tradición de los judíos. Y entonces esas tradiciones, que andáramos con una gorrita en la cabeza, con nuestros canelones, con nuestras barbas largas, hermano, eso no fue lo que el Señor quería para nosotros, porque ni siquiera somos nosotros del pueblo de Israel, no somos judíos. Nosotros somos gentiles. ¿Por qué vamos a meternos? Yo estoy diciendo una cuestión de forma, pero hay gente que se mete en cuestiones de fondo. Entonces, el Señor no quiere eso de nosotros. El Señor quiere que nosotros precisamente salgamos de esa religión, porque yo no me voy a salvar porque tengo la barba larga o los colochos en la frente. No, hermano, o usar el kipá todo el tiempo. No, yo no me voy a salvar por eso. Yo me voy a salvar por la fe en el Hijo de Dios. Entonces, fíjese usted que el Señor le habla a Abraham, volviendo al punto, el Señor le habla a Abraham y le dice todo lo que el Señor va a hacer con él si sale de su tierra, de la casa de su padre. Le dice: vas a ser de bendición, pero fíjese que una de las condicionales que el Señor le pone a Abraham y le dice, leámoslo, dice: y el Señor dijo a Abraham: vete de tu tierra, de entre tus parientes. Esa fue la orden que el Señor le dio. Y fíjese que en el versículo 5 dice: y tomó a Abraham a Sarai su mujer y a Lot su sobrino. ¿Qué tenía Abraham que estar cargando a Lot, hermano? Si el Señor le había dicho que tenía que salir de sus parientes.
Y muchas veces nosotros estamos tan encariñados con nuestra propia familia que nosotros nos hacemos daño. Y fíjese lo que dice aquí. Y tomó a Abraham a Sarai su mujer y a Lot su sobrino. Ya le voy a explicar por qué. Y todas las posesiones que ellos habían acumulado y las personas que habían adquirido en Harán, y salieron para ir a la tierra de Canaán, y a la tierra de Canaán llegaron. Y atravesó Abraham el país hasta el lugar de Siquem, hasta la encina de Moré, y el cananeo estaba entonces en la tierra. Génesis 13:1. Subió pues Abraham de Egipto al Negev, él, su mujer, con todo lo que poseía, y con él Lot. Y Abraham era muy rico en ganado, en plata y en oro. Y anduvo en sus jornadas desde el Negev hasta Betel, al lugar donde su tienda había estado al principio, en Betel y Jai. Mire qué interesante que Abraham, al primer lugar que llega en la tierra de Canaán es a Betel, donde su hijo, más bien su nieto Jacob iba a tener un encuentro con Dios. Entonces, ¿qué fue lo que hizo Abraham? ¿Qué era lo que estaba haciendo Abraham? Como patriarca, lo que Abraham estaba haciendo era abriéndole camino a sus descendientes para que recibieran la bendición de Dios. Mire qué interesante esto. Dice, y Abraham era muy rico en ganado, en plata, en oro, y anduvo en sus jornadas desde el Negev hasta Betel. ¿Qué quiere decir Betel? Quiere decir casa de Dios. Gloria al Señor. Entonces Abraham llega a la casa de Dios, a un lugar donde pone su tienda, y dice donde había estado en el principio. Sigamos, versículo 4 dice así: al lugar del altar que antes había hecho ahí. Y ahí Abraham invocó el nombre del Señor. En ese lugar Abraham había abierto una puerta dimensional para sus generaciones. Cuando nosotros nos encontramos con el Señor, nosotros estamos abriendo una puerta de bendición para todas nuestras generaciones, para nuestros hijos, para nuestros nietos y para todos nuestros descendientes. Entonces dice, al lugar del altar en que antes había hecho ahí Abraham invocó el nombre del Señor. Y también Lot, que andaba con Abraham, tenía ovejas, vacas y tiendas. Y la tierra no podía sostenerlos para que habitaran juntos. Pero ahí estaban, ¿verdad? Ahí estaban. Hermano, la tierra no estaba preparada para recibir al ganado y a toda la casa de Abraham, más al ganado y a todo lo que tenía Lot. Entonces la tierra no podía sostenerlos para que habitaran juntos, porque sus posesiones eran tantas que ya no podían habitar juntos. Hubo pues contienda entre los pastores del ganado de Abraham y los pastores del ganado de Lot. Y el cananeo y el fereceo habitaban entonces en aquella tierra. Y Abraham dijo a Lot: te ruego que no haya contiendas entre nosotros, ni entre mis pastores y tus pastores, porque somos hermanos. ¿No era toda la tierra delante de ti? Te ruego que te separes de mí. Mire lo que le toca hacer a Abraham. Eso lo hubiera pensado desde el principio. Abraham hubiera pensado desde un principio decirle: mira Lot, yo te amo, yo sé que tú eres mi sobrino querido, yo quiero todo lo mejor para ti, pero esta es una cuestión personal, esta es una cuestión entre Dios y yo. Muchas veces la familia, hermano, la familia, en nuestra familia, en la carne, digámoslo de esa manera, se meten a decirnos cosas. Es que vos te estás volviendo loco.
Eso de esa Biblia que te pasas leyendo ya te enloqueció. Y hermano, la gente a veces se decepciona. Pero el Señor, todas las cosas, ¿se acuerda cuál es el tema de hoy? Todas las cosas nos ayudan a bien. Dice, el Señor le dijo, Abraham le dijo a Lot: ¿no está toda la tierra delante de ti? Te ruego que te separes de mí. Si vas a la izquierda, yo iré a la derecha. Y si a la derecha, yo iré a la izquierda. Mire. Y Abraham se estableció en la tierra de Canaán, en tanto que Lot se estableció en las ciudades del valle y fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma. Y los hombres de Sodoma eran malos y pecadores contra el Señor en gran manera. Mire a dónde se fue a meter Lot, hermano. ¿Qué tal que Abraham hubiera seguido a su sobrino? ¿A dónde hubiera ido a parar Abraham? Pero el Señor le dice: sepárate. Entonces, hermano, muchas veces nosotros vamos a tener que separarnos. Y eso es difícil. Eso es muy difícil para nosotros muchas veces de decir: ay Dios, pero si cómo la quería, ¿verdad? Sí, pero el Señor, hermano, es el que dirige nuestros pasos. Y tal vez en ese momento, en el momento de la separación, póngase usted un divorcio, pues Dios no lo quiera, ¿verdad, hermano? No lo quiera, pero tal vez hemos pasado por esa etapa. Tal vez nos ha tocado vivir una separación. Tal vez nos ha tocado vivir un divorcio. Tal vez nos ha tocado, tal vez enviudar, ¿verdad? Y entonces, ¿qué? ¿Eso también fue algo malo? No, el Señor tiene un propósito bueno en todas las cosas. No que sea bueno que alguien de nuestros parientes se muera, no estoy diciendo eso. Estoy diciendo que dentro de todo Dios conoce mejor todas las cosas que nosotros mismos, porque Él conoce el final antes que sea el principio. Y los hombres de Sodoma eran malos y pecadores contra el Señor en gran manera. Y el Señor dijo a Abraham, después que Lot, mire, y el Señor dijo a Abraham después que Lot se había separado de él. Entonces el Señor empezó a hablar con Abraham después que Lot se separó de él. Lot había sido una piedra de tropiezo para Abraham. Entonces nosotros debemos de saber que hay cosas en nuestro caminar que son piedras de tropiezo para nosotros. Y el Señor dijo a Abraham, después que Lot se había separado de él, alza ahora los ojos y mira dónde, desde el lugar donde estás, hacia el norte, el sur, el oriente y el occidente. Entonces el Señor inmediatamente, hermano, cuando Abraham sale de esa condición en que él se encontraba, le abre los ojos a una visión más amplia y le dice, mira todo lo que hay aquí. Te habías quedado metido en esto. Y hermano, muchas veces así somos nosotros. Nos quedamos metidos en nuestras cuatro pareditas mentales y pensamos que ese es el mundo. Pensamos que eso es todo para nosotros y que si no está esa persona a la par de nosotros nos vamos a morir. Pero el Señor viene y le dice a Abraham, yo te voy a dar una visión más grande ahora. Ahora vas a ver para qué es lo que yo te escogí. Ahora vas a encontrar mi propósito. Y mire, dice en el versículo 15, pues toda la tierra que ves te la daré a ti y a tu descendencia para siempre. Por el hecho de haberse apartado de aquella persona que era un tropiezo para él, el Señor lo bendice y le dice, ahora yo te voy a dar ya no solo ese pedacito, sino que te voy a dar toda la tierra, y no va a ser solamente para ti, sino que para toda tu descendencia. Y haré tu descendencia como el polvo de la tierra,
De manera que si alguien puede contar el polvo de la tierra, también tu descendencia podrá contarse. Levántate, recorre la tierra a lo largo y a lo ancho de ella, porque a ti te la daré. ¿Cuántas veces, hermano, nosotros tenemos una relación tal vez de amistad? Es que yo no puedo vivir sin mis amigos, yo no puedo vivir sin aquellos, y si es con ellos parrandeábamos, pero el Señor dice, sal de ahí, sal de eso. Está bueno, ya estuviste ahí mucho tiempo, ahora sal, porque yo tengo planes de bien, yo tengo una bendición para ti que no te debes de perder. Entonces nosotros debemos de ser listos, hermano. Nosotros debemos de actuar con sabiduría, con la sabiduría de Dios, y saber cuáles son aquellas cosas que nos están deteniendo, que se están oponiendo a la bendición que Dios tiene para nosotros. Gloria a Dios por eso, porque el Espíritu Santo está a favor nuestro. Vayamos al libro de Génesis y capítulo 40. Vamos a hablar, usted ya sabe quién está en Génesis capítulo 40, es José. Vamos a platicar acerca de aquel varón, hermano, que a José le pasó totalmente lo contrario de su tatarabuelo Abraham. Abraham no quería salir de sus parientes, en cambio, con José, sus parientes querían salir de él. Sus hermanos no querían a José. Sus hermanos menospreciaban a José porque su padre Jacob lo amaba más que a sus hermanos. Jacob le había dado a José una vestidura de muchos colores y le había dado un lugar de primacía entre ellos. El Señor había hablado con José y le había dicho a través de sus sueños lo que iba a hacer con él. Pero José estaba, hermano, lo que hacía José era cuidar a sus ovejas. Él estaba cuidando las ovejas y llegaba con sus hermanos de vez en cuando, iba a ver qué estaban haciendo sus hermanos y regresaba con su papá. Pero el Señor tenía un plan para José. El Señor tenía un propósito extraordinario para José. Y entonces, hermanos, sus hermanos lo que hacen con José es que lo meten en una cisterna y lo querían matar. Pero ¿qué pasa? Dice, pero como usted sabe, ¿verdad? Que eran un poquito negociantes aquellos hombres, ¿verdad? Y cuando ven venir una caravana de ismaelitas, piensan, es tiempo de vender a este muchacho. Le sacamos plata a José y lo mandamos lo mandamos lejos y le decimos a nuestro padre que una bestia salvaje se lo comió. Entonces, así hacen aquellos hombres, hermano. Y entonces, fíjese usted que a José le toca realmente difícil la situación. Y a muchos de nosotros nos han pasado cosas así en la vida que decimos, pero Señor, yo nunca me he portado mal con nadie, yo nunca he hecho nada malo, ¿y por qué ahora me toca a mí vivir esta situación? ¿Por qué estoy metido en este gran problema? Y entonces el Señor envía a José a prepararse a la casa de Potifar. Y entonces el Señor le enseña a José ahí como esclavo de Potifar, le enseña los principios de la administración. Se convierte José en un hombre que aprende a administrar los bienes de otros. Igual es el Señor con nosotros, que nos enseña a administrar los bienes de Él, porque todas las ovejas no nos pertenecen a nosotros, sino que las ovejas le pertenecen al Señor. Cada uno de nosotros somos ovejas del Señor. Aleluya, gloria a Dios por eso, amado hermano, porque tenemos un buen pastor que está a favor nuestro. Gloria a Dios. Entonces fíjese usted que sucede algo, un imprevisto en la casa de Potifar. La esposa de Potifar ha de haber sido una mujer muy hermosa y se le empieza a insinuar a José. Y José dice, no, esto no es conveniente. Yo me tengo que cuidar de esta mujer. Yo me tengo que cuidar de ella. Y un día no había nadie en la casa.
y José entra. De eso nos tenemos que cuidar para que esas cosas no sucedan. Dice la Biblia que el hombre entendido ve venir el mal y ¿qué? Y se aparta. José hubiera sido más listo si hubiera apartado, nada le hubiera pasado. Pero como todo estaba en el plan de Dios, resulta, hermano, que José se resiste, pero cuando sale huyendo, le deja su manto, la capa, deja su manto en manos de la mujer de Potifar. Y la mujer empieza a gritar y dice: este hombre me quiso violar. Este hebreo, le dice a su esposo, este hebreo que trajiste es un sinvergüenza, me quiso violar, me quiso hacer violencia, dice la mujer. Y entonces ahí va, hermano, José a la prisión. Y yo pienso ¿cuál sería el pensamiento de José en la prisión? Ay, pero ¿qué me pasó si yo, Señor, tú no estás conmigo? Seguro que José empezó a decirle al Señor, saber ni cuántas cosas, hermano. Pero José estaba ahí porque el Señor tenía un plan extraordinario. Recuérdese usted que todas las cosas ayudan a bien a aquellos que le aman. Entonces José, estando en la prisión, dice la palabra en Génesis 42, y Faraón se enojó contra sus dos oficiales, contra el jefe de los coperos y contra el jefe de los panaderos, y los puso bajo custodia en la casa del capitán de la guardia, en la cárcel, en el mismo lugar donde José estaba preso, hermano. Mire esta situación, parece que fuera una coincidencia, y como nosotros leemos las escrituras y ya las conocemos, pensamos que así tenía que ser. Pero póngase usted que Dios no lo quiera, pero una persona X se llega a la prisión, hermano, y está ahí un hombre que va a ser el presidente del país, y se hacen amigos, hermano, y dentro de un tiempo se vuelve presidente el que estaba preso ahí, y lo lleva al otro y le dice: mira, ahora vas a ser mi asesor. Dios opera de esa manera, hermano, y nosotros no sabemos las cosas que Dios hace. Mire, y Faraón se enojó contra sus dos oficiales, contra el jefe de los coperos y contra el jefe de los panaderos, y los puso bajo custodia en la casa del capitán de la guardia, en la cárcel, en el mismo lugar donde José estaba preso. El capitán de la guardia se los asignó a José. Mire pues, y él le servía, y estuvieron bajo custodia por algún tiempo. Entonces el copero y el panadero del rey de Egipto, que estaban encerrados en la cárcel, tuvieron ambos un sueño en una misma noche, cada uno su propio sueño y cada uno con su propia interpretación. Y José vino a ellos por la mañana y los observó, y aquí que estaban decaídos. Y preguntó a los oficiales de Faraón que estaban con él bajo custodia en la casa de su señor: ¿por qué están vuestros rostros tristes el día de hoy? Contó pues el jefe de los coperos su sueño a José y le dijo: en mi sueño, he aquí había una vid delante de mí, y en la vid habían 3 sarmientos, y al brotar sus yemas aparecieron las flores, y sus racimos produjeron uvas maduras. Y la copa de Faraón estaba en mi mano, así que tomé las uvas y las exprimí en la copa de Faraón, y puse la copa de Faraón en su mano. Y entonces José le dijo: esta es la interpretación. Los 3 sarmientos significan 3 días. Dentro de 3 días el faraón levantará tu cabeza, te restaurará en tu puesto, y tú pondrás la copa de Faraón en su mano, como acostumbrabas antes cuando eras su copero. Solo te pido, mire lo que le dice José: solo te pido que te acuerdes de mí cuando te vaya bien, y te ruego que me hagas el favor de hacer mención de mí a Faraón y me saques de esta casa. José ya había visto, él ya tenía una visión de lo que iba a suceder.
José estaba con su traje de esclavo, con su traje de prisionero, hermano. Pero mire, dice la palabra, porque la verdad es que yo fui secuestrado de la tierra de los hebreos, y aún aquí no he hecho nada para que me pusieran en el calabozo. Entonces, hermano, ¿estaba José en el calabozo porque él era malo o porque Dios había planificado todo esto? Y dice, cuando el jefe de los panaderos vio que había interpretado favorablemente, dijo a José, yo también vi en mi sueño, y he aquí habían 3 cestas de pan blanco sobre mi cabeza, y sobre la cesta de encima había toda clase de manjares hechos por un panadero para Faraón, y las aves los comían de las cestas sobre mi cabeza. Y entonces José respondió y dijo, esta es su interpretación. Las 3 cestas son 3 días. Dentro de 3 días Faraón te quitará la cabeza de sobre ti, te colgará en un árbol y las aves comerán tu carne. Wow, hermano. Mire, yo no sé qué sucedería si alguien le interpreta un sueño a uno de esa manera. Tal vez José se escapó de que el panadero lo matara, hermano. Pero dice, y sucedió que al 3er día, que era el día del cumpleaños de Faraón, éste hizo un banquete para todos sus siervos y levantó la cabeza del jefe de los coperos y la cabeza del jefe de los panaderos en medio de sus siervos. Y restauró al jefe de los coperos a su cargo de copero, y éste puso la copa en mano de Faraón, pero ahorcó al jefe de los panaderos tal como les había interpretado José. Mas el jefe de los coperos no se acordó de José, sino que se olvidó de él. Ay, hermano, mire, pues José estaba esperanzado de que lo fueran a sacarlo al día siguiente. Digo, mañana me sacan de aquí, ha de haber pensado José, hermano. Pero el copero se olvidó de José. Y entonces fíjese usted que dice 41:1 de Génesis. Y aconteció que al cabo de 2 años, Faraón tuvo un sueño, y he aquí soñó que estaba de pie junto al Nilo. Pasaron 2 años, hermano. Ya tal vez José había perdido las esperanzas de que lo sacaran de la prisión. Ya José ha de haber dicho, bueno, si ya todo está así, pues aquí me quedaré, Dios sabrá. Pero el Señor estaba trabajando, el Señor estaba planificando. Y en el tiempo oportuno, mire, esto es muy importante, porque la Biblia nos da el tiempo y nos dice, pasaron 2 años. Nosotros queremos las cosas así, hermano. Nosotros queremos que de un día a otro sucedan los milagros. Pero el Señor está preparándonos a cada uno de nosotros para traer una bendición a nuestras vidas. Nosotros lo que tenemos que hacer es prepararnos y esperar. Espera en Jehová y Él hará y te concederá las peticiones de tu corazón. Aleluya. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Espera. Esperemos confiadamente, hermano, porque a su tiempo el Señor nos exaltará. Gloria a Dios. Mire lo que dice en Génesis 41:14. Entonces Faraón mandó llamar a José y lo sacaron a prisa del calabozo, y después de afeitarse y cambiarse sus vestidos vino a Faraón. Y Faraón dijo a José, he tenido un sueño y no hay quien lo interprete, y he oído decir de ti que hoy es un sueño y lo puedes interpretar. José respondió a Faraón diciendo, no está en mí. Dios dará a Faraón una respuesta favorable. 41:39 dice, y Faraón dijo a José, puesto que Dios te ha hecho saber todo esto, no hay nadie tan prudente ni tan sabio como tú. Tú estarás sobre mi casa y todo mi pueblo
obedecerá tus órdenes. Solamente en el trono yo seré mayor que tú. Y Faraón dijo también a José: mira, te he puesto sobre toda la tierra de Egipto. Aleluya. Hermano, de un prisionero pasó a ser el segundo de Faraón, el dueño de todo lo que había en Egipto. ¿Por qué? Porque el Señor tenía planes de bien. Todas las cosas nos ayudan a bien. Si hoy estás pasando por una situación difícil en tu vida, hermano, no te estanques en eso. Mira hacia adelante, porque Dios tiene una palabra de bendición en esta hora para ti. El Señor te dice: no para siempre se tría el trigo. Hermano, viene el tiempo de nuestra bendición, viene el tiempo de nuestra fortaleza, viene el tiempo de nuestro levantamiento. No para siempre se tría el trigo, te dice el Señor. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Sigamos adelante. Hermano, también la palabra nos habla de otro hombre que es figura del Señor Jesucristo. Y vamos a hablar de David. Mire todas las cosas que pasó David, similares a lo que pasó José también. Acuérdese usted que cuando llega el profeta Samuel a hablar con el padre de David, le dice a Isaí: mira, trae a tus hijos porque vamos a comer, le dice. Y entonces él le presenta a sus 7 hijos. Y cuando le dice el profeta a Isaí: mira, pero aquí como que te hace falta uno, porque no está el que el Señor va a ungir por rey. Y entonces le dice: es cierto, se me olvidaba que yo tengo un hijo que se llama David, pero ese está cuidando ovejas. Huele a oveja, ha de haber dicho él, ¿verdad? Y entonces, hermano, lo mandan a traer a David. ¿Y cuál es la sorpresa de Isaí? Que el Señor escoge a David como rey sobre Israel. Y dice primer libro de Samuel, capítulo 17 y versículo 20. Y se levantó David muy de mañana, debajo del rebaño con un guarda, y tomando las provisiones, se fue como Isaí le había mandado. El padre de David le había dado unos quesos y unos panes para llevar a los hombres que estaban en el frente, en la batalla. Ahí estaban los hermanos de David. Y dice: y se levantó David muy de mañana, dejó el rebaño con un guarda, y tomando las provisiones se fue con Isaí, como le había mandado. Llegó al perímetro del campamento cuando el ejército salía en orden de batalla, lanzando el grito de guerra. E Israel y los filisteos se pusieron en orden de batalla, ejército contra ejército. Y entonces David dejó su carga al cuidado del que guardaba el bagaje y corrió a la línea de combate y entró a saludar a sus hermanos. Mientras hablaba con ellos, he aquí el campeón, el filisteo de Gat, llamado Goliat, subió de entre las filas de los filisteos y habló las mismas palabras, y David las oyó. Y cuando todos los hombres de Israel vieron al hombre, huyeron de él y tenían gran temor. Y los hombres de Israel decían: ¿habéis visto a ese hombre que sube? Ciertamente sube para desafiar a Israel. El rey colmará con grandes riquezas al que lo mate. Le dará su hija y hará libre en Israel a la casa de su padre. Entonces, mire, hermano, había una dificultad en Israel. Israel estaba frente a su enemigo Goliat y al ejército filisteo. Y en ese momento de todos los momentos, aparece David. El Señor lo pone en aquel lugar. ¿Qué podía haber dicho David? Ay, pobre mis hermanos, a estos sí se los va a llevar el río, porque ese gigante los va a matar. Y mejor que acabe con todos mis hermanos, de haber dicho, porque ni siquiera me quieren. Pero el Señor puso en David un pensamiento diferente. Dijo David:
esta dificultad es una puerta para mí. Todas las dificultades que nos pasan en la vida, hermano, traen detrás una bendición para nosotros. Mira lo que sucede. Ahí le dicen los hombres a David: mira, el que venza a ese hombre será lleno de favores, lleno de bendiciones. Incluso se va a volver yerno. Se va a volver yerno del rey. Aleluya, hermano. Mire lo que David quería, ¿verdad? David quería casarse con una princesa, hermano. Y entonces David habló a los que estaban junto a él diciendo: ¿qué harán por el hombre que mate a este filisteo y quite el oprobio de Israel? ¿Quién es este filisteo incircunciso para desafiar a los escuadrones del Dios viviente? Y el pueblo le respondió según aquella palabra diciendo: así se hará al hombre que lo mate. El filisteo vio y se fue acercando a David con su escudo delante de él. Y cuando el filisteo miró y vio a David, lo tuvo en poco, porque era un muchacho rubio y bien parecido. Ha de haber dicho el gran hombrón, ¿verdad? Ha de haber dicho: este muchachito es hijo de mami, ¿verdad? Entonces, hermano, no vio nada, porque mire, si Goliat hubiera visto en el espíritu, si hubiera podido discernir quién estaba delante de él, hubiera temido. Muchas veces nosotros, hermano, menospreciamos a nuestro enemigo porque viene disfrazado de angelito. Dice la palabra, hermano, que el diablo se viste de ángel de luz y nosotros no nos damos cuenta y caemos en su trampa. Pero el Señor, a través de todas estas cosas, nos enseña que debemos de ser sabios. Y dice: el filisteo vino y se fue acercando a David con su escudo delante de él. Cuando el filisteo miró y vio a David, lo tuvo en poco, porque era un muchacho rubio y bien parecido. Y el filisteo dijo a David: ¿acaso soy un perro? Como decimos nosotros aquí en Guatemala, puro chucho, ¿verdad? Que viene en contra de mí con palos. Y el filisteo maldijo a David por sus dioses. Y también dijo el filisteo a David: ven a mí y daré tu carne a las aves del cielo y a las fieras del campo. Mire, hermano, las palabras de aquel hombre pudieron marcar a David. A veces las palabras, hermano, le tememos a las palabras del diablo que nos habla, pero no tememos a las palabras que nuestro Dios ha hablado y confiamos en ellas. El Señor ha dicho que todas las cosas nos ayudan a bien, y así será. Y también dijo el filisteo a David: ven a mí y daré tu carne a las aves del cielo y a las fieras del campo. Y entonces dijo David al filisteo: tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina, pero yo vengo a ti en el nombre del Señor de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has desafiado. Gloria a Dios. Y el Señor te entregará hoy en mis manos, y yo te derribaré y te cortaré la cabeza. Mire cómo le contesta David a las amenazas del gigante. El Señor te entregará hoy en mis manos. Hermanos, diga esas palabras conmigo. El Señor te entregará hoy en mis manos, y yo te derribaré y te cortaré la cabeza. Aleluya, gloria a Dios. Así le decimos a nuestro enemigo que ha querido venir en contra nuestra en este tiempo. Y dice: y daré hoy los cadáveres del ejército de los filisteos a las aves del cielo y las fieras de la tierra, para que toda la tierra sepa que hay Dios en Israel, y para que sepa toda esta asamblea que el Señor no libra ni con espada ni con lanza,
porque la batalla es del Señor y Él os entregará en nuestras manos. ¿De quién es la batalla que nosotros tenemos? Nuestra lucha no es contra sangre y carne, pero nuestra batalla es del Señor. Y el Señor vencerá a todas esas potestades que se han levantado en nuestra contra. El Señor hoy, hermano, dice que todas las cosas que has pasado te ayudan a bien, y hoy el Señor cambiará tu vida para siempre. En el nombre de Jesús. Sucedió que cuando el filisteo se levantó y se fue acercando para enfrentarse a David, este corrió rápidamente hacia el frente de la batalla para enfrentarse al filisteo. David metió la mano en su saco y sacó de él una piedra, la lanzó con la honda e hirió al filisteo en la frente. La piedra se hundió en su frente y Goliat cayó a tierra sobre su rostro. Así venció David al filisteo con una honda y una piedra, e hirió al filisteo y lo mató, mas no había espada en la mano de David. Entonces David corrió y se puso sobre el filisteo, tomó su espada, la sacó de la vaina y lo mató, cortándole la cabeza con ella. Cuando los filisteos vieron que su campeón estaba muerto, huyeron. Y levantándose, los hombres de Israel y de Judá gritaron y persiguieron a los filisteos hasta el valle y hasta las puertas de Ecrón, y los filisteos muertos yacían a lo largo del camino de Saharim, aún hasta Gat y hasta Ecrón. Gloria a Dios. ¿Y qué pasó con David, hermano? ¿Qué pasó con David? Después de esto, David se convirtió en el rey de Israel y Judá. Se convirtió en un gran rey, el gran rey de Israel, figura de nuestro Dios, nuestro Señor Jesucristo, que ha vencido a nuestro enemigo. El Señor está por nosotros y no contra nosotros. Entonces, amado, mire usted todo lo que le ha pasado. Lo único que ha hecho el enemigo es hacerlo a usted más pilas, digamos. Lo ha hecho a usted ser más listo, ser más sabio, ser más inteligente y saber que el Señor es el que le va a dar la victoria. Gloria a Dios. Vamos rápidamente al libro de Mateo, capítulo 26 y versículo 47. Dice así: mientras todavía estaba él hablando, he aquí Judas, uno de los 12, llegó acompañado de una gran multitud con espadas y garrotes, de parte de los principales sacerdotes y de los ancianos del pueblo. Y el que le entregaba les había dado una señal, diciendo: al que yo bese, ese es, prendedle. Y enseguida se acercó a Jesús y dijo: salve, Rabí, y le besó. Y Jesús le dijo: amigo. Mire cómo le dijo Jesús, no le dijo hijo, le dijo amigo. Haz lo que viniste a hacer. Y entonces ellos se acercaron y echaron mano a Jesús y le prendieron. Hermano, mire, siempre la gente detesta a Judas, pero ahí estaba Judas con un propósito. Y muchas veces, hermano, dentro de una congregación va a haber un Judas. Y uno se va a sentir mal, hermano, y va a decir: este hermanito realmente no la hace. Pero el Señor envía incluso a los Judas a las congregaciones con un propósito, con el propósito de que el nombre del Señor sea glorificado. Y Romanos 14:7 dice: porque ninguno de nosotros vive para sí mismo, y ninguno muere para sí mismo. Mire, ninguno de nosotros vive para sí mismo. Yo no vivo para mí mismo, y ninguno muere para sí mismo. Pues si vivimos, para el Señor vivimos. Aleluya, gloria a Dios, hermano. Entonces, si Dios nos dio la vida, es para Él. Nuestra vida está
planificada, está estructurada para ser de bendición. Imagínense, dice, si nosotros vivimos, no vivimos para nosotros mismos, sino que vivimos para el Señor. Y si el Señor está en el asunto, ya le hicimos, hermano, porque ninguno de nosotros vive para sí mismo y ninguno muere para sí mismo. Pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Por tanto, ya sea que vivamos o que muramos, del Señor somos, porque para esto Cristo murió y resucitó, para ser Señor tanto de los muertos como de los vivos. Entonces era necesario que hubiera un Judas para que el Señor se convirtiera, mire, en el primogénito de los muertos, para que Él fuera Señor no solamente de los vivos, sino que también de los muertos. Entonces, todos los que pasaron antes de nosotros, hermano, tal vez usted dice, ay, cuántos se han muerto, cuántos se murieron en la pandemia. Pero el Señor es Señor de ellos también. Y si ellos estaban con Él, hermanos, sabemos que van a tener una recompensa eterna. Y si no estuvieron con Él, hermano, simplemente sabemos cuál es el resultado final de ellos. Por eso es que nosotros tenemos que acercarnos al Señor. Por eso es que nosotros debemos de vivir una vida sabiendo que el Señor tiene el control de todo, sabiendo que todas las cosas, sean lo que sean, nos ayudan a bien si nosotros hemos sido llamados conforme a su propósito y nosotros amamos a Dios. Entonces, la principal característica de un hombre y de una mujer de Dios es que le amen y le sirvan. Y saber, hermano, que hoy vamos a descansar tranquilos en los brazos del Señor, porque el Señor tiene el control de nuestra vida. Permítame orar por usted antes de terminar y decirle al Señor de esta manera: Padre bendito, Dios de misericordia, en esta hora yo te doy gracias, Señor, por cada uno de tus hijos que están poniendo atención a esta palabra que el Señor ha traído. Padre, bendice a tu pueblo, Señor. Te damos gracias porque sabemos que tú tienes planes de bien para nosotros y no de mal. Tú nos has dado la esperanza de la vida eterna a través de tu Hijo Jesucristo, y hemos creído, Señor, que todas aquellas cosas por las que hemos pasado o estamos pasando tienen un propósito eterno. Señor, transforma nuestras vidas conforme a tu propósito. Señor, hoy nos desligamos de todas aquellas cosas, Señor, que no nos permiten seguirte a ti en la totalidad de nuestro corazón. Padre, permite que todas aquellas cosas que se oponen a que nosotros seamos bendecidos desaparezcan de nuestro camino. Padre, creemos, Señor, creemos con todo nuestro corazón que cada una de tus palabras es verdad, que la suma de tus palabras es verdad, Señor. Y hoy hemos recibido ese mensaje que ha fortalecido nuestro corazón, entendiendo, Señor, que todo lo que nosotros vivimos, que todo lo que nosotros estamos pasando tendrá un propósito extraordinario en nuestras vidas, y que nuestro resultado final va a ser de gran bendición. Que Dios le bendiga, amado hermano, que Dios guarde su vida, que Dios le traiga a usted toda clase de bondades y misericordias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Lo espero a la próxima. Dios le guarde.